Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a Pedro: Sígueme. Pedro, volviendo la cara, vio que iba detrás de ellos el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se había recostado sobre su pecho y le había preguntado: Señor, ¿quién es el que te va a traicionar? Pedro, al verlo, le dijo a Jesús: Señor, ¿y con este qué va a pasar? Jesús le respondió: Si yo quiero que éste permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú sígueme. Por eso comenzó a correr entre los hermanos el rumor que ese discípulo no iba a morir. Pero Jesús no dijo que no moriría, sino: si yo quiero que permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Ese es el discípulo que da testimonio de estas cosas. Las ha puesto por escrito y estamos ciertos que su testimonio es verdadero. Muchas otras cosas hizo Jesús y creo que si se relataran una por una, no cabrían en todo el mundo los libros que se escribieran. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por este santo evangelio se borren nuestros pecados. Alabanzas a ti, oh Cristo. Hoy prácticamente estamos terminando el tiempo de Pascua. Mañana, Dios mediante, estaremos ya culminando esta cincuentena de días con la solemnidad de la venida del Espíritu Santo, Pentecostés. La página de este Evangelio que acabamos de escuchar pone de manifiesto, entre tantas cosas interesantes, dos que sobresalen. Primero, con este apéndice del capítulo 21, el evangelista Juan termina con un horizonte que se amplía, que se apertura y que nos hace soñar. Segundo punto, es la respuesta de Jesús a Pedro, cuando mirando al discípulo amado, pregunta: ¿y con este qué va a pasar? Respecto a lo primero, hermanos, este apéndice del capítulo 21 nos recuerda que ustedes y yo, los discípulos de Cristo, hemos sido llamados a escribir el quinto evangelio. ¿Cómo puede ser esto? Miremos la vida de los santos y encontraremos la respuesta. Pensemos en los discípulos de Cristo a lo largo y ancho de la historia de la Iglesia. En un San Francisco de Asís, en un San Atanasio, en un Domingo de Guzmán, San Ignacio de Loyola. Pensemos en una Teresita de Lisieux o en una Teresa de Ahumada. ¿Acaso estos personajes no han con su vida dado continuidad a las enseñanzas del Maestro Jesucristo? ¿Acaso su vida no es para nosotros también un descubrir el amor que ellos le han profesado
a Jesús, dejando el pecado, porque todos somos pecadores, han dado con su vida y su conversión una continuidad clarísima a los preceptos y a las enseñanzas del Divino Maestro. Recordemos que el Evangelio no es un libro, es un encuentro. Justamente este cuarto Evangelio ha comenzado allá en el capítulo 1, versículo 38, con una interrogante. ¿Qué buscan? Creo que nos debemos de plantear esta interrogante todos los días cuando oramos, cuando asistimos a la Eucaristía, cuando participamos en nuestras parroquias, diócesis, en nuestras comunidades. ¿Qué buscan? Podemos responder con toda seguridad con las palabras y enfáticamente: a ti. Pero esto no debe embarcarnos en una búsqueda curiosa o puramente afectiva. Algunas personas buscan la solución de sus problemas de una manera, podemos decir, incorrecta, inadecuada en la religión. Se dice que aman a Jesús, que buscan a Jesús, pero lo que se pretende es manipular a Jesús para que Él sea el que, como un mago, me venga a resolver todas las dificultades y los problemas de la vida. ¿Qué buscan? A veces nos comportamos como los niños caprichosos, ignorantes, que lo único que nos interesa es nuestro interés momentáneo, pasajero y temporal. Nuestra religión, hermanos, es definitivamente una búsqueda incesante a este Cristo para que lo vayamos conociendo y conociéndole le amemos y amándole le poseamos y poseyéndole lo contagiemos, lo transmitamos, lo enseñemos, lo señalemos a los hermanos y al final de los días de esta tierra lo poseamos en la eternidad. En la vida del Aquinate de Santo Tomás de Aquino, el genial teólogo de todos los tiempos, se cuenta que después de haber escrito sus tratados maravillosos de teología, de cristología, en un arrebato místico de oración, escuchó una voz que en alocución le dijo: Tomás, Tomás, qué bien has escrito de mí. ¿Qué quieres a cambio por tal servicio? Y Tomás le contestó: no quiero nada, sino solamente conocerte más, amarte y poseerte solo a ti. Esta es la correcta actitud que nosotros debemos procurar, buscar, alcanzar, ir conociendo cada vez más de Jesús, para que cuanto más lo conocemos, mejor lo amemos, mejor le sirvamos y mejor lo demos a conocer a los hermanos. Podemos pues responder a la pregunta: ¿qué buscan? A ti. Pero debemos saber discernir si esa pronta y ligera respuesta es meramente curiosidad o afectividad, como decimos en mi natal Nicaragua, como una llamarada de tusa o de petate, es decir, una llamarada de paja. Realmente se ha de tratar de una búsqueda de compromiso, un llamado a vivir con Cristo, una aventura personal y a la vez difícil, costosa. Otra santa, Teresa de Jesús, teniendo tribulaciones y problemas, contemplando al Señor puesto y clavado en la cruz, le reclamaba y le preguntaba, porque le atormentaban sus problemas: Señor, Señor, ayúdame.
¿Es que así tú tratas a tus amigos? Y escuchó también la voz del divino maestro que le dijo: ¿cómo me contemplas en el madero y en este leño, si no has sido clavado a él? Sí, Teresa, así trato a mis amigos. Aquí hay una perfecta coherencia en aquella enseñanza del Evangelio que dice: si esto han hecho con el leño verde, ¿qué no sucederá con el seco? Y Santa Teresa le contestó al maestro: ahora entiendo por qué tienes tan poquitos amigos. Hermanos, ¿realmente ustedes y yo buscamos a Jesús como lo tenemos que buscar? Toda página bien leída en un libro, en una literatura, nos despierta una pregunta vital. ¿Qué lección podemos sacar aquí? ¿Qué es lo que se nos pide? Pues bien, una lectura del Evangelio que no mueva nuestra vida es una entrevista fallida con Jesucristo. Podemos decir que es fallida por intención, o mejor dicho, por distracción, por inatención. Con frecuencia sí, pero más grave, por falta de coraje, porque queremos hacer lo que nos gusta hacer a nosotros, nuestra voluntad, y no lo que nos pide el Maestro Jesucristo. Los que buscan apasionadamente la palabra de Cristo y la ponen inmediatamente en práctica son quienes escriben el quinto evangelio. Y ya lo dije hace un momento, los santos, los que siguen todavía en este mundo dando testimonio con el amor, que son auténticos discípulos de Cristo y que siguen perfumando el mundo con su enseñanza, con su sabiduría. El segundo punto es respecto a los celos. Posiblemente Pedro miraba a Juan, al que se autodenomina el discípulo amado en este cuarto evangelio. Sabía perfectamente la predilección de Cristo para con él, el más joven de los apóstoles, el más valiente, podemos decir, en esa vida en que exigía de verdad muestras y acciones como estar presente al pie de la cruz cuando todos los demás habían huido abandonando al Maestro. Aquel que recibe desde la cruz el encargo dulce y maravilloso que nos representa a todos los discípulos. Al confiarle Jesús después de haberlo entregado todo, lo único que le quedaba y que nada ni nadie se lo podía quitar, el vínculo maternal, el vínculo filiativo con aquella que lo puso entre nosotros con su fiat, María Santísima. Me llama la atención la respuesta de Jesús a Pedro cuando le pregunta: ¿y con este qué va a pasar? Jesús pone en su lugar a Pedro, como nos pone muchas veces a ti y a mí, que a veces miramos hasta con envidia a los demás. Si yo quiero que permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Definitivamente, hermanos, que en lugar de estar viendo la vida del otro, miremos la propia. Cada uno va a dar cuentas de los dones y de las misiones que el Señor nos ha confiado. A todos nos ama infinitamente, y cuando nos ha llamado nos ha capacitado con sus dones y sus gracias para que podamos responder a esa vocación y a ese llamado que de Él hemos recibido. Sí, Juan es el discípulo amado, pero también nosotros somos amados por Él. La misión que Pedro tenía era la misión
de ser cabeza en el colegio apostólico. Y lo vemos y lo constatamos en el libro escribido por Lucas en los Hechos de los Apóstoles, que se leyó durante toda esta cincuentena pascual en la celebración de la Eucaristía. Sí, pero esto no quita que seamos seres humanos, que cometemos errores, que a veces por acciones impulsivas pensamos y decimos lo que no debemos. Mirando Pedro al discípulo amado le dijo: ¿y con este qué va a pasar? ¿Será que muchas veces detrás de esa pregunta, en ustedes y en mí, lo que hay es celos y envidia que tenemos que procurar controlar y vencer? Que no se nos olvide que el Señor, si nos llama a algo, nos capacita. Y si nos metemos a algo que no hemos sido llamados, no vamos a poder salir bien. Sea pues este tiempo de Pascua que ya finaliza este año, motivo para que nos preguntemos 3 cosas en concreto. 1. ¿Creo verdaderamente que Jesús ha resucitado? ¿Creo que firmemente Él está vivo para siempre? 2. Mis compromisos bautismales los estoy procurando asumir seriamente durante los días de mi vida. Y 3. ¿Soy un cristiano realmente que da la cara por Cristo? Que habla y que con su actitud pone de manifiesto que es un auténtico católico, no a la conveniencia de los tiempos, o mejor dicho, no acomodando la enseñanza según me convenga en las cosas de este mundo, sino testificando a Cristo en todo momento y aún cuando sé que vienen por mi cabeza. Que el Espíritu Santo nos capacite para que las respuestas a estas interrogantes no sean nada más papel mojado o meras buenas intenciones. Seguir a Cristo y ser buen cristiano, buen discípulo, significa que no se nos olvide negarnos a nosotros mismos, cargar con nuestra cruz y seguir al Divino Maestro. Amén.